Ya sé, no hubo un problema ahí con la configuración. Voy a quitar aquí esto y nada, voy a configurar, ajustar un poquito el vídeo para que quede bien, para las presentaciones y todo esto. Y podemos empezar ya si queréis. Vale. Bueno, vamos a empezar. Yo creo que es el momento ya, es la hora. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión que yo creo que es muy interesante. Primero voy a presentar a nuestro ponente, que bueno, algunos ya han oído hablar de él. Se trata de Javier Cobo, que pertenece al Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Es jefe de la sección del área de interconsultas, dedicado fundamentalmente a las infecciones osteoarticulares, si no me equivoco, y las nosocomiales. Y probablemente este tema que va a hablar, que vamos a hablar hoy, de la infección por Clostridium difficile, es su tema favorito, por decirlo de alguna manera. Probablemente sea una de las personas que más sabe de España, sino de Europa, de este tema. Tiene múltiples publicaciones y creo que es conocedor suficientemente bueno como para explicarnos perfectamente este problema de salud que curiosamente cada vez es más habitual ver y cada vez es más frecuente de diagnosticar en los servicios de urgencias y que aunque no siempre precisa ingreso, cada vez también es más habitual por el paciente frágil que lo sufre. Bueno, creo que para los servicios de urgencias y para cualquiera que vea pacientes con enfermedades infecciosas es muy importante tener conocimiento de esta patología. Tenemos un pequeño problema con las presentaciones, con lo cual la pasaré yo la presentación mientras pues vamos oyendo hablar a Javier. Y la única molestia es que tendréis que oír de vez en cuando el siguiente. Y por mi parte nada más. Vamos a empezar. Voy a compartir ya la ventana. Y por supuesto al final dejaremos un tiempo para poder hablar de lo que queráis. Estupendo. Oye, pues muchísimas gracias. Es un placer estar con vosotros esta tarde. Yo he preparado una charla, bueno, muy general, con muchos aspectos, quizá a lo mejor un poco larga, vamos a intentar que no se haga tediosa, ¿no? Pero he intentado también hacerlo pensando desde la perspectiva de los profesionales, de los especialistas en urgencias y emergencias. Porque entiendo que lógicamente es la perspectiva que os interesa, pero obviamente pues hay que tener algunos conceptos generales. Así que espero que os sea útil y me parece estupendo que tengamos luego también, obviamente, un tiempo al final para solucionar cuestiones o hacer comentarios. Entonces, las primeras diapositivas que he preparado, si las vas pasando, son un poco de epidemiología. Esto es un estudio del doctor Asensio basado en datos del EPINE y veis cómo es una patología emergente, claramente en incremento a lo largo de los años. En la siguiente, esta es la última. Uy, disculpe. Nos hemos ido al final. Exacto. Esta diapositiva es para mostraros también de la misma publicación de Ángel Asensio cómo se distribuye en la edad, ¿no? Y veis que es una patología que, aunque puede afectar a cualquier grupo de edad, es con mucho de gente mayor. Veis ahí que el grupo más prevalente es de 80 a 89 años. No es una patología común en incremento, pero muy de las personas mayores, ¿no? Y esta diapositiva siempre la pongo, es un estudio publicado en una buena revista. Ellos miran la mortalidad de los pacientes que tienen diagnóstico por Clostridioides difficile y la comparan la mortalidad, pero no solo a corto plazo, sino, como veis ahí, hasta un año después, por pacientes que que están ajustados por edad y comorbilidades, ¿no? Hacen un propensity score, está muy de moda, ¿no? Por edad, sexo, raza, Charlson, hospitalización reciente, si viven veis ahí un montón de variables, ¿no? Y después de emparejarlos,
los pacientes que sufren una infección por Clostridium difficile se mueren más del doble. Pero es incluso un año después, lo cual hace pensar que no se trata necesaria, ni mucho menos de mortalidad directa. Así que algo hay, ¿no?, que de alguna manera delante de un paciente con esta infección tenemos que pensar que tiene un marcador de mortalidad. No sabemos cuánto puede ser causa-consecuencia, pero debemos tenerlo presente, ¿no? La siguiente. Estos son datos nuestros recientes de una corte nuestra de los últimos 2 años, porque una de las cosas que pasa en esta enfermedad es que está cambiando mucho con los tratamientos nuevos y la epidemiología también va cambiando, es posible que hasta las cepas también, de manera que hay que actualizar de vez en cuando porque lo que venimos diciendo muchas veces de esta enfermedad se nutre de estudios de los años 80 o 90, ¿no? Han pasado muchos años y hay que ver si la enfermedad es igual o no. Y aquí simplemente, si veis en el gráfico de la derecha, por grupos etarios, cuántos pacientes recurren, que está en naranja, y cuántos fallecen. Estábamos hablando de mortalidad, pero esto a 3 meses. Fijaros que los pacientes de 90 años a 3 meses se nos mueren la mitad. O sea que de nuevo nosotros venimos a mirar, a encontrar lo que en la diapositiva anterior os mostraba. Hay una muy alta mortalidad en estos pacientes, aunque probablemente no sea directa. Y otro aspecto importante que me gusta subrayar cuando yo veo muchos pacientes con esta enfermedad, es que tiene un enorme impacto en la calidad de vida de los pacientes. Hay pacientes que cuando están contando su historia porque han tenido 2 o 3 episodios se echan a llorar, literalmente. Esto no es una gastroenteritis. A veces es algo tan leve como una gastroenteritis que en 24 o 48 horas está resuelta, pero la inmensa mayoría de las veces se trata de cuadros de diarrea persistente que tardan en ser diagnosticados y que además tampoco responden inmediatamente al tratamiento. Por tanto, el paciente se tira con diarrea a veces semanas, con todo lo que esto supone. Y esto en un paciente mayor suele ser incontinencia, modifica totalmente su vida personal, social, familiar, y por tanto hay muchos estudios que están encontrando que el impacto sobre la calidad de vida es tremendo. Y a veces los médicos no somos muy conscientes de este impacto. Pasamos a la siguiente. Esta es una enfermedad que durante décadas no ha evolucionado, ni desde el punto de vista diagnóstico ni terapéutico. Hemos estado metronidazol vancomicina durante décadas y con pruebas diagnósticas pobres, que eran poco menos que la toxina directa y nada más. En los últimos años esto ha cambiado radicalmente. Desde el punto de vista diagnóstico, disponemos de técnicas de biología molecular que nos permiten hacer el diagnóstico de certeza en todos los pacientes. No debería haber ningún paciente que no se diagnostique microbiológicamente. Ya nos gustaría poder decir esto en todas las infecciones, ¿verdad? Pero además hemos incorporado tratamientos nuevos, ¿no?, que incluyen pues, la fidaxomicina, el velotoxumab, con la particularidad que ahora parece que lo retiran del mercado, pero también accedemos al trasplante fecal y vienen cosas novedosas, ¿no? Entonces hay una cierta revolución en el manejo de esta enfermedad, por lo que hay que actualizarse, ¿no? Y esta es un poco la historia natural, que seguro que conocéis. Queremos simplemente resumir que el contacto, la exposición a esta bacteria seguramente ocurre durante toda la vida de cualquier ser humano. Hay cepas no toxigénicas, pero las cepas toxigénicas también podemos adquirirlas sin que produzcan ningún tipo de enfermedad. Necesitamos una vulnerabilidad en nuestra microbiota y esa vulnerabilidad la dan prácticamente casi siempre la toma de antibióticos más o menos recientes. A veces no tan recientes, pueden ser incluso 2 o 3 meses antes has tomado un antibiótico. Eso produce una perturbación que a veces es duradera sobre la microbiota, y si tienes la mala suerte de encontrarte con Clostridium difficile, el Clostridium difficile es cuando puede proliferar y producir las toxinas, ¿no? Pero seguramente en la mayor parte de los casos la exposición a este patógeno no genera enfermedad. Hay un pequeño porcentaje de pacientes que pueden ser portadores en la comunidad, pero no sé si lo tengo luego en otra diapositiva, pero desde luego en los hospitales es muy frecuente la colonización asintomática. En algunos estudios franceses recientes se estima que hasta el 10% de los pacientes que están en el hospital, si les hiciéramos una prueba de detección en heces, detectaríamos que tienen Clostridium difficile. Esto es importante
de cara a la interpretación de las pruebas. Sí, la siguiente. Bien, entonces, pues conviene también que nos familiaricemos con la definición de qué es infección por Clostridium difficile, ¿vale? La infección por Clostridium difficile exige la detección de la bacteria toxigénica y un cuadro clínico compatible, que prácticamente siempre es diarrea, pero que ocasionalmente puede ser ilio, megacolon, sepsis, pero la inmensa mayoría de las ocasiones es una colitis, es una diarrea más o menos severa, que, bueno, pues al final para aceptar una definición es de más de 3 deposiciones no formadas en 24 horas. Pero bueno, esto pues luego hay que ponerse delante de cada enfermo e interpretarlo lógicamente con un sentido clínico. A veces hay un poco de lío con la interpretación de las pruebas y entonces me ha parecido que debíamos dar un breve repaso a estas pruebas que tenemos. El cultivo es el gold estándar, pero el cultivo no se hace en todas las instituciones y además es lento. Y por tanto, el cultivo es una técnica de confirmación que le viene bien al laboratorio o para algunos casos especiales. En fin, nosotros nos vamos a manejar en la práctica diaria con 3 pruebas rápidas: la GDH, la toxina y la PCR. No en todos los hospitales se utiliza la misma metodología. Entonces, pues yo os voy a contar lo que significa cada prueba y luego vosotros debéis conocer en vuestra institución qué es lo que os están ofreciendo el servicio de microbiología, porque no es siempre lo mismo. La técnica de GDH es meramente para cribado. No podemos hacer un diagnóstico de infección por Clostridium difficile solo por la GDH. Necesitamos una prueba de confirmación, que es o la toxina directa o la PCR, es una técnica de detección molecular de los genes que producen la toxina. La toxina es muy rápida, es barata, pero es poco sensible y, por tanto, vamos a tener casos que son GDH positivos, toxina negativos, que hay que dilucidar por medio de la PCR. Así que esto es tan sencillo como que podemos tener casos toxina directa positivos y casos toxina directa negativa, pero con PCR positiva. Estos son los dos grandes grupos que vamos a manejar. En ambos casos, el paciente tiene Clostridioides difficile toxigénico. Pero luego veremos si los pacientes necesitan un nuevo tratamiento, ¿de acuerdo? Pero para dilucidar que el paciente tiene este patógeno, tenemos estas dos técnicas. Y es muy importante que recordéis, imagino que lo conocéis, que si tú pides, esto pasa mucho en atención primaria, un coprocultivo convencional, no esperes el resultado de Clostridium, salvo que el laboratorio haya decidido implementar la detección de Clostridium difficile ante todo coprocultivo que le llegue. Eso es discutible. Bien, pasamos a la siguiente. Y entonces este es el algoritmo diagnóstico que se utiliza en mi hospital y seguramente en muchos de los vuestros, ¿vale? La GDH como screening, si es negativa, descarta casi con toda seguridad, pero bueno, si tenéis algún caso de muy alta sospecha que la GDH es negativa y vosotros seguís pensando que es un Clostridium, pues habláis con el laboratorio de microbiología para que os hagan directamente otras pruebas como la PCR, ¿vale? Y lo que os decía, si la toxina es positiva, realmente ya tenemos el diagnóstico, y si la toxina es negativa, hay que hacer una PCR. Es bastante sencillo en realidad, pero a veces la gente se complica. Bien, la siguiente entonces. El espectro de la enfermedad es enorme. Tenemos desde gente completamente asintomática, meramente colonizada, a gente que fallece en un cuadro fulminante, como nos pasa con tantas infecciones. El espectro es este, ¿no? Podríamos hablar aproximadamente de estos porcentajes que veis en la diapositiva. La siguiente. Y entonces, con esta introducción, yo voy a intentar contestar a cuatro cuestiones, ¿no? En un extremo, cómo manejar al paciente que está muy grave, que vosotros sois los que mayoritariamente vais a recibir a estos pacientes. En el otro extremo, cómo manejamos pacientes a quien no tratamos, y por qué a veces no hay que tratar. Después vamos a hablar de lo que es el gran caballo de batalla de esta enfermedad y la gran dificultad, que es la elección de los nuevos fármacos de impacto económico elevado y digamos, cuáles pueden ser las claves para tomar esta decisión. Y por último, y como dicen, no menos importante,
es que hay otras cosas que tenemos que plantearnos para el manejo global de esta enfermedad con los pacientes, que me gustará abordar al final si no estáis agotados de mi presentación. Vamos a la primera parte, la colitis fulminante. Una pista muy importante de esta enfermedad, en sus formas graves, es la leucocitosis muy marcada. Como reacciones leucemoides. Vemos pacientes con 30.000, 40.000, 50.000 leucocitos. Casi siempre esos pacientes están muy graves. Y dicho de otra manera, a veces podéis recibir un paciente que está séptico, no sabéis muy bien lo que le pasa, porque no siempre la diarrea es evidente o el paciente no la cuenta, tiene demencia, viene de un centro sociosanitario, os cuentan otra historia. Y cuidado, si veis estas leucocitosis, plantearos si el paciente ha recibido antibióticos recientemente, si la tripa es un poco fea y pensar en la posibilidad de Clostridium. Porque a veces lo que hay es híleo y entonces pues el paciente no hace deposición o no la hace en su estancia en urgencias y realmente tiene esto. Como creo que no viene en otra diapositiva posterior, deciros que si os encontráis esta situación, se acepta la posibilidad de tomarle una torunda rectal al paciente y pedirle al microbiólogo que haga directamente una PCR para clostridioides difíciles. Bien, la anterior, perdón, un segundo. Muy importante, muy importante. Es muy raro Clostridium difficile sin toma previa de antibióticos. Por tanto, en cualquier paciente con diarrea, preguntar siempre esto. Y si el paciente ha recibido antibióticos en los últimos 2 o 3 meses, hay que sospechar la infección por Clostridium difficile. Y al revés, si os viene una diarrea que estáis pensando, por lo que sea, y el paciente no ha recibido antibióticos, estáis seguros, pues hay que cuestionar mucho esta posibilidad. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, hay muchos artículos intentando pues hacer modelos predictivos de qué pacientes van a fallecer, qué pacientes tan graves. A mí siempre me llama mucho la atención porque la determinación de que un paciente con infección por Clostridium está grave no necesita de nada más que de un médico medianamente experimentado. Porque lo que les pone malos, pues les ponen, o sea, quiero decir, son sepsis, es como veis ahí, taquicardia, taquipnea, hipotensión, leucocitosis y marcadores biológicos de infección muy elevados. Entonces eso no es difícil de detectar. Estos cuadros tan graves se suelen ver siempre en gente mayor. Bueno, ¿no? Podría ocurrir en gente más joven, a lo mejor inmunodeprimida o con otras comorbilidades, pero casi siempre la vemos en gente mayor o, como digo, con muchas comorbilidades. Es raro una persona previamente sana que venga con un cuadro muy grave de Clostridium, ¿vale? La siguiente. Esto, bueno, pues todos tenemos nuestras vergüenzas y esto ha pasado en mi hospital. Lo veréis a lo mejor mal en la pantalla, pero es que me llamó mucho la atención revisando un caso, y seguro que es la anécdota, pero me llamó la atención cómo la persona que atendió a este paciente recogió perfectamente en la historia clínica el antecedente de haber pasado Clostridium, recogió claramente todos los factores de gravedad, como veis, 45.000 leucocitos, y a pesar de haber pensado en Clostridium y a pesar de detectar la gravedad, veis que pone cipro y ceftriaxona, es decir, bueno, pues pone el tratamiento de una enteritis, ¿no? Pero luego incluso es que dice, no, me han hecho la prueba de Clostridium, es positiva, y entonces le pone meropenem y vancomicina intravenosa, ¿no? Entonces, bueno, no, la vancomicina tiene que llegar al colon y por vía intravenosa no va a llegar. Esto es vancomicina oral o en todo caso, como veremos luego, metronidazol intravenoso. Entonces pasamos a la siguiente y quiero decir que, bueno, esto es una situación de un paciente muy grave y es crítico, como en cualquier sepsis, que las cosas se hagan rápidamente bien, ¿no? Pasamos a la siguiente. Entonces, vale, pues la colitis fulminante, que es como ahora se denomina, antes se llamaba grave complicada, es la presencia de shock, de hipotensión, de híleo, y estos pacientes, bueno, pues deben ser valorados obviamente por experto de infecciosas, si lo tenéis, por la UCI, pero también por los cirujanos. También por los cirujanos. A veces en la vida del paciente depende, y estos son casos excepcionales y que yo que veo todo el Clostridium en mi hospital lo veo muy poco, pero en la literatura americana aparece más frecuentemente. No sé si es porque tienen otras cepas o otros pacientes, pero me llama la atención. Entonces hay que conocerlo.
algunos pacientes solo les va a salvar la vida una colectomía. Esto es porque es como el drenaje del foco en la sepsis, ¿no? A veces, bien, hay que instaurar las medidas terapéuticas y si el paciente no responde, el problema es que no sabemos nunca cuánto tiempo esperar para evaluar que no está respondiendo, pero en algunas ocasiones el paciente hay que llevarlo a una colectomía. Hay otra técnica, que os la pongo ahí porque lo conozcáis, que hace unos años se postuló, que es en vez de hacer una colectomía subtotal, hace una ileostomía para lavados del colon con vancomicina. Pasamos la siguiente. Bueno, antes de eso, deciros que bueno, las guías difieren un poco, la guía americana y la guía europea, respecto a con qué tratar a estos pacientes. Aquí no hay que discutir mucho si fidaxomicina o vancomicina. Ambos son muy activos y lo que importa es que el paciente reciba lo antes posible fármacos por vía enteral, digamos oral, que lleguen al colon. Y tanto la vancomicina como la fidaxomicina lo van a hacer, siempre que el paciente no esté o en ilio o obstruido por algún motivo, ¿no? La guía europea no recomienda metronidazol intravenoso y la guía americana sí. Yo creo que esto es una polémica un poco absurda, porque en esta situación, aunque no haya evidencias, pues la vía intravenosa va a ser algo más rápida y para ofrecerle al paciente en las primeras 24 o 48 horas metronidazol intravenoso, luego ya si el paciente mejora podemos dejar solo el tratamiento oral. Entonces yo personalmente sigo poniendo metronidazol intravenoso a los pacientes en situación muy grave. Pero hay que entender que es mucho mejor fármaco la vancomicina. El problema es el tiempo que va a llegar esa vancomicina hasta que llegue al colon, si el paciente puede tener un tránsito enlentecido por ilio, por ejemplo. ¿Vale? Como ven, las guías dicen que se consulte a un cirujano. Pasamos la siguiente. Y aquí es lo que os decía, la técnica de la ileostomía. Bueno, pues se postuló, parecía que tenía menor mortalidad, pero en la siguiente... bueno, no tenía la diapositiva ahí. Bueno, simplemente que los últimos estudios que he leído al respecto parece que han enfriado un poquito esto de la ileostomía, tiene más complicaciones, aunque sigue siendo una técnica que obviamente preserva el colon al paciente y eso es obviamente de una gran importancia. Entonces, no sé, en los próximos años si se aclarará esto o habrá algún tipo de ensayo clínico que lo pueda responder. Que sepáis que existe esa técnica por si el cirujano la quiere considerar. Bien, pasamos entonces al otro extremo, que son los pacientes que no necesitan tratamiento, que yo he cifrado en el 20%, pasáis la siguiente, porque es la experiencia local que ahora os mostraré. Este es un estudio que tenéis ahí, creo que es francés, no, perdón, es una recopilación de otros estudios y como veis, a lo largo de los últimos años o progresivamente se va encontrando tasas de colonización en pacientes hospitalizados tan altas como del 10, del 15%. Esto en un hospital como el mío, que tiene 700 y pico enfermos ingresados ahora mismo, pensar que 70 enfermos tienen Clostridium difficile, el riesgo que esto supone de sobrediagnóstico. Si yo a un paciente le doy laxante y luego alguien que no se ha fijado en eso, el paciente tiene diarrea y le pide la prueba, podemos hacer mucho sobrediagnóstico de los pacientes. Es decir, en primaria tenemos infradiagnóstico porque los médicos de primaria están menos familiarizados con esta enfermedad y en el hospital podemos tener el sobrediagnóstico porque los médicos indicamos muy rápidamente la prueba de Clostridium en pacientes que pueden tener otras causas de diarrea. En la siguiente, esa experiencia local nuestra, nosotros revisamos todos los pacientes de manera habitual, en tiempo real o casi real, e intentamos que no se traten los pacientes que creemos que no cumplen criterios de enfermedad y que hay una causa alternativa. Obviamente, en algunos casos nos quedamos con dudas, pero como veis, más o menos en el 20% o 21% de nuestros pacientes no reciben tratamiento y no tienen mala evolución por este motivo. ¿Por qué insisto tanto en esto? Podríais decir, bueno, la vancomicina oral no tiene toxicidad. Vale, no tiene toxicidad, estamos de acuerdo, pero hay inconvenientes. Induce unos cambios muy desfavorables en la microbiota que predisponen para la colonización por otros patógenos, gram negativos multiresistentes, enterococo resistente a vancomicina y cándida. No previene nada. Darle vancomicina a un paciente no se ha visto que prevenga finalmente el desarrollo de enfermedad. De hecho,
te va a inducir mucha disbiosis que cuando quites la vancomicina va a persistir durante un tiempo, ¿no? Pero sobre todo es porque etiquetamos a un paciente como infección por Clostridium. Y esto le estamos diciendo que tiene un primer episodio. Si tiene luego otro que es el de verdad, ya es el segundo, y esto tiene implicaciones sobre los fármacos que vamos a utilizar. Además, al paciente lo vamos a aislar cuando a lo mejor no lo necesita. Y el impacto, digamos, psicológico que tiene para el paciente este diagnóstico, si empieza a cotillear sobre qué es lo que le puede pasar, el miedo al contagio, en fin, que no es inocuo hacer un diagnóstico que realmente no es correcto del paciente, ¿vale? Así que hay que hacer un cierto esfuerzo en pacientes que obviamente no están graves. Yo muchas veces le digo a los residentes, bueno, espérate, vamos a ver mañana. A veces al día siguiente instauro un tratamiento, pero otras muchas veces consigo que ese paciente no se trate. Pasamos a la siguiente. Bien, hay que hacer entonces una valoración clínica completa de los pacientes. Pero lo primero es ver si han recibido antibióticos. Los vómitos son infrecuentes en esta enfermedad. Eso orienta más a gastroenteritis aguda, toxinfección alimentaria. Clostridium produce una colitis, exclusivamente afectación colónica, y eso da una diarrea un poco de características un poco diferentes, con tenesmo rectal, con urgencia. En fin, es un poco matiz. Es frecuente que tengan moco en la deposición. Algunos pacientes reconocen cuando han tenido un episodio previo un olor característico o le llama mucho la atención el olor. Por supuesto, en todos los pacientes hay que valorar otras posibles causas de diarrea, laxantes, otros fármacos. Y lo que os decía, si el paciente está estable y no tenemos claro, se puede esperar un poco y tomar la decisión un poco más tarde, ¿no? Bien, y ahora vamos al tema de los nuevos fármacos, cómo tratamos a los pacientes, vancomicina, fidaxomicina. Como digo, en la última década hubo dos grandes avances desde el punto de vista terapéutico, que son estos dos fármacos. Los dos se publicaron en New England. Los dos demostraron frente al estándar reducir las tasas de recurrencia. Ninguno de los dos demostró beneficios en la resolución del episodio. Si bien en la mayor parte de los clínicos reconocemos, y hay algunos estudios que muestran que con la fidaxomicina los tiempos a veces de mejoría se acortan algo, pero lo que es la resolución al final del tratamiento en el ensayo clínico no se demostraron diferencias. Pero como veis, ambos fármacos reducen la tasa de recurrencias en aproximadamente un 40-45%. O sea, casi la mitad de recurrencias menos cuando empleamos estos fármacos. Por tanto, no es cuestionable que estos fármacos son mejores. No son mejores para curarte, pero son mejores para que no recaigas. La recurrencia en los ensayos clínicos viene a ser del 20-25%. Y yo creo que en la práctica real, cuando uno sigue a los pacientes, también. ¿Qué ha pasado con estos fármacos? Al ser muy caros, de una manera un poco heterogénea en diferentes ámbitos, comunidades autónomas, hospitales y tal, las políticas no han sido similares. Y esto ha producido mucha inequidad. Hay lugares donde para que te den fidaxomicina durante mucho tiempo ha habido que, poco menos que esperar a que un comité resuelva no sé qué, y en otros hospitales, como puede ser el mío, afortunadamente, pues hemos tenido un acceso progresivamente, no desde el primer día, cada vez más amplio a los nuevos fármacos. Que yo estoy convencido de que es lo razonable. ¿Por qué? Mirad, la política restrictiva de estos fármacos es errónea, que es la que veis arriba. Bueno, esto es un fármaco muy caro que vale 1.000 y pico euros frente a 30 euros, pues entonces, oye, se lo vamos a dar allá a los que seguro que van a recurrir, porque si se lo doy, dárselo a todos, pues probablemente sea excesivo. Entonces, bueno, pues al principio se decía, no, ha habido hospitales que decían en la segunda recurrencia, o sea, en el tercer episodio, ¿no? Luego se ha ido abriendo la mano, bueno, pues en la primera recurrencia, y algunos decimos, no, hay que darlo desde el principio, ¿vale? No puedo a todos, pero voy a dárselo a los que tengan más riesgo, que ahora hablaremos quiénes son los que tienen más riesgo. ¿Y por qué esta política es errónea? La de la restricción, porque en primer lugar a mí me repugna tener que asumir todos los fracasos para al final dárselo a un paciente de 80, ¿no? O sea, pues
para eso, no sé, ya hemos fracasado, ¿no? Es que es absurdo. Además, es asumir que estos fármacos funcionan igual al final, en tercer episodio, que en el primero, y no es así. Estos fármacos funcionan muy bien en el primer episodio, que es donde están las evidencias, porque los ensayos clínicos entraron pacientes en primer episodio mayoritariamente y algunos en segundo episodio, no en episodios múltiples. Por tanto, los talibanes, perdonadme la expresión, que decían vamos a darle fidaxomicina o velotoxumab al tercero o al cuarto episodio, estaban asumiendo que esos fármacos funcionan sin que hubiera experiencia clínica. Y como digo, funcionan peor. Así que, por todas estas razones, el ejercicio clínico es seleccionar una población desde el principio, desde mi punto de vista, a la que darle estos fármacos. Pasamos a la siguiente. Y para que lo veáis un poco ilustrado, claro, una cosa, cuando decimos primer episodio 25%, eso está muy bien, pero en este estudio, que utilizaba la base de datos de los ensayos clínicos de fidaxomicina, ellos vieron que la gente más mayor con creatinina alta y con diarrea muy severa, de más de 10 deposiciones al día, los que les tocó vancomicina, porque era un ensayo que comparaba fidaxomicina con vancomicina, recurrieron en el 44%. Nada del 25%, en el 44%. O sea, hay pacientes en primer episodio con tasas de recurrencia tan altas como casi el 50%, mientras que en el mismo estudio, con los mismos datos, con los mismos pacientes, los que tenían un episodio previo, que ya parece que les consideraríamos para darles fármacos caros, pues si no tenían ninguno de estos factores, tenían una tasa de recurrencia del 25%, ¿vale? O sea que las cosas no son tan sencillas, y me parece una limitación desde el punto de vista clínico muy, muy empobrecedora, establecer los tratamientos en función del número de episodios. Es el mensaje que quería transmitiros. La siguiente. De hecho, cuando vas acumulando factores de riesgo, en este estudio se podía ver, tenían más recurrencia los que eran muy mayores, tenían diarrea grave y además tenían alteración de la función renal, mientras que los que tenían solo la edad y la diarrea grave, pues no recurrían tanto. Es decir, que hay una cierta, y es lógico desde el punto de vista clínico, acumulación del riesgo y acumulación de la recurrencia. Esto ha llevado a intentar, sí, esta diapositiva, a intentar modelos de predicción. Nosotros mismos publicamos uno. Bueno, el problema de estos modelos de predicción, que consiguen una precisión entre el 70%, es bastante mejor que una moneda al aire, es que luego no han sido validados cuando, por ejemplo, nuestro modelo lo coge, yo qué sé, un belga y lo utiliza allí pues le da una precisión inferior a la que nosotros obtuvimos. Entonces, hay que reconocer que estos modelos no se pueden exportar o mañana implementar en cualquier sitio, pero para mí sí dicen lo que os decía antes, que cuando un paciente acumula mayores factores de riesgo, que luego en cada estudio varían un poco, pues el riesgo es mayor. Pero es cierto que debemos reconocer una dificultad importante para predecir la recurrencia en los pacientes. Esto nos podría llevar al nihilismo, decir, bueno, como no soy capaz de predecir, pues vaya por Dios, ¿a quién le doy la fidaxomicina? ¿Voy a tener una moneda al aire y al azar? No. Somos médicos, somos clínicos y yo creo que podemos pensar que no es lo mismo la recurrencia en una, que digo yo, mujer joven de 35 años sin comorbilidades, que ocurre, que en una anciana de 88 años con comorbilidades y con 3 ingresos en el último año. Esta segunda, puede que yo no sepa cuál es su riesgo de recurrencia, pero lo que sí sé es que si recurre va a reingresar y que incluso esto puede poner en peligro su vida, mientras que la primera, pues si recurre, no lo quiero analizar, pero es muy improbable que le justifique un ingreso o que ponga en peligro su vida. Entonces, por tanto, yo creo que lo que tenemos que pensar es en la fragilidad, las comorbilidades y la edad de los pacientes a la hora de tomar la decisión de a quién ofrecerle desde el principio los mejores fármacos. La siguiente. Bien, la Sociedad Europea, de hecho, en la última guía, pues lo que dice es que por la evidencia científica el mejor tratamiento es fidaxomicina. No voy a entrar mucho en la discusión con velotoxumab, que es verdad que en las guías ha quedado un poquito en segundona, probablemente porque tenía menos experiencia, llegó más tarde, pero su potencia a la hora de reducir la recurrencia es similar.
porque no sé si sabéis, pero MSD ha retirado este fármaco por razones un poco claras, ¿no? Parece que de rentabilidad económica, pero bueno, sin entrar en ese detalle, la realidad es que no vamos a disponer de este fármaco. Por tanto, el debate actual es a quién le damos vancomicina y a quién le damos fidaxomicina. La Sociedad Europea te dice es mejor fidaxomicina, por tanto, este es el fármaco de elección, pero luego en una estrellita abajo al pie te dice que si no tienes acceso para darle a todo el mundo fidaxomicina, consideres a los que puedan tener mayor riesgo y te viene a decir que un poco la edad, por supuesto el episodio previo y ciertas comorbilidades pues son las que se asocian o la adquisición nosocomial, en fin, pues hay algunos factores que como veis según qué modelo de predicción quieras mirar, pues varían un poco, pero la edad siempre sale. El episodio previo por definición, pero estamos en la decisión del primer episodio y en general por las comorbilidades. Y por eso yo creo que no hay tanto que pensar en si soy capaz de predecir el riesgo de la recurrencia, sino el impacto que tendría la recurrencia en este paciente. Y eso es lo que creo que debe guiar nuestra decisión a la hora de prescribir fidaxomicina o no. En la siguiente, bueno, pues no voy a entrar en detalle, esta es el protocolo que nosotros tenemos. Distinguimos los pacientes que están muy graves para metronidazol y vancomicina porque están con colitis fulminante y tal, pero luego en cuanto el paciente o ya no tiene esa situación, que es el 90% o más, o ha superado esa situación, nos planteamos si es de vancomicina o de fidaxomicina. Cuando teníamos Velotoxumab también entraba ahí en juego. Y finalmente, cuando eso fracasa y estamos ya en tercer episodio, normalmente indicamos o ofrecemos el trasplante de microbiota fecal, del que hablaremos algo a continuación. Bien, esta no es una decisión de cara a la perspectiva vuestra en urgencias, por tanto, si el paciente va a ingresar, no es necesariamente relevante tomar la decisión de vancomicina o fidaxomicina en las primeras 12 o 24 horas. Si le ponéis vancomicina, lo estáis haciendo siempre bien. Si le ponéis fidaxomicina también, pero va a condicionar que luego sigan con fidaxomicina, que es un fármaco de alto impacto económico. Entonces, en mi opinión, al paciente hay que ponerle, se lo ves clarísimo, porque es un enfermo oncológico que ya tuvo un episodio previo que no sé qué, pues ponerle fidaxomicina, pero que si le pones vancomicina, para las primeras horas no estás perdiendo nada, porque desde el punto de vista de resolución del episodio son equivalentes. ¿Vale? Entonces, bueno, pues luego ya cada institución pues tendrá su protocolo o sobre cada uno tenéis que ver si hay un experto que vea a estos pacientes o no. Y, por supuesto, si consideráis que al paciente le tenéis que dar fidaxomicina, pues se la prescribís y en vuestro hospital podéis hacerlo. Un poco la decisión sí que recae más en vosotros de fidaxomicina o si el paciente se va a ir de alta. Y no hay, me imagino, en muchos de vuestros hospitales, pues un médico de guardia de infecciosas que vaya a seguir estos casos. Entonces, bueno, pues la decisión tendría que ver con lo que os he mencionado antes. Si es un paciente muy frágil, muy mayor, en el que consideréis que el impacto de una eventual recurrencia va a ser alto, podéis darle fidaxomicina. Esto es un poco independiente de la gravedad, ¿vale? No creo que hay que asociar gravedad fidaxomicina, no gravedad vancomicina, que es un error frecuente, sino impacto de la recurrencia, fidaxomicina, no tanto impacto de la recurrencia, vancomicina. O bueno, podéis decir que fidaxomicina para todos. Hay algún hospital, en España no, que yo conozca, pero hay hospitales en el Reino Unido que tienen esa política porque han hecho las cuentas y les sale a cuenta, porque claro, hay que ver el impacto presupuestario que tienes, por un lado, por el coste del fármaco, pero luego tienes que considerar el impacto de los reingresos y de las rehospitalizaciones, que obviamente con menos recurrencias te vas a ahorrar ingresos. Bien, a lo mejor os interesa también conocer algo sobre estas pautas llamadas de tapering o extendidas en pulsos. Muy rápidamente os comento 4 cosas. Bien, la vancomicina tapering esta, que es ir bajando la dosis a lo largo de las siguientes semanas, como el esquema que veis ahí, otros parecidos, cuando no había otra cosa, se propugnó, pero estudios no controlados, como un medio, digamos, de tratar alternativamente a pacientes que ya habían tenido uno o varios episodios.
La historia es que inicialmente los primeros que lo publicaron como el remedio definitivo de la recurrencia. El tiempo nos ha venido a demostrar que no es así y no está bien comparado vancomicina taperin con vancomicina convencional en episodios recurrentes. Realmente no sabemos, solo hay un estudio que no es un ensayo clínico que dice que probablemente no haya diferencia. Sí que obviamente vas a conseguir que la recurrencia sea mucho más tarde. Esta estrategia de tapering se basa en la idea, en el relato, de que tú puedes suprimir a las esporas que están en ese momento pasando a forma vegetativa, aunque des vancomicina de vez en cuando, para entendernos, con menor impacto sobre la microbiota, que es lo que necesita ese colon para evitar la proliferación de Clostridium. Bueno, pues eso es una idea que suena muy bien y que en la práctica no está bien validada. Un poco con la misma idea y basado en un modelo animal exitoso, se propugnó la posología extend o extendida de fidaxomicina, que tiene el mismo coste que la fidaxomicina convencional porque se dan las mismas 20 pastillas. Fidaxomicina convencional son 200 miligramos cada 12 horas durante 10 días y la fidaxomicina en posología extend durante los 5 primeros días te da 10 pastillas y después en 20 días te da una pastilla cada 2 días, de manera que te da otras 10. Por lo tanto, el coste es el mismo, el tratamiento dura 15 días más. Y en el ensayo clínico que comparó esta pauta con vancomicina, las tasas de recurrencia fueron muy bajas, inferiores a las que se habían observado previamente. Y esto llevó a pensar que tal vez esta pauta podía ser superior a la convencional. Bueno, nosotros lo hemos mirado en estudios observacionales y no hemos conseguido constatar que esto sea así. Pero en cualquier caso esta pauta funciona y lo que sí te permite es que el paciente esté más tiempo libre de enfermedad. Tiene que cumplir bien el tratamiento, a veces tomar una pastilla cada 2 días, depende de quién lo hará mejor o peor, y que sepáis que esta existe y la podéis utilizar. ¿A quién tenéis que ingresar? No hay unos criterios específicos para esta enfermedad y son los mismos, digamos, de cualquier otra enteritis aguda. Quiero decir que el paciente está deshidratado o con fracaso renal, lo tenéis que ingresar. Si el abdomen es feo y creéis que puede tener complicaciones también, o si el paciente se ha descompensado o presenta cualquier dato de gravedad. O sea, realmente, seguramente la mayor parte de los casos se pueden manejar por vía de manera ambulatoria. Bueno, esto siempre me gusta recordarlo porque de vez en cuando hemos visto paciente que le mandan de alta y le ponen vancomicina para que la recoja en la farmacia y los pacientes no van a encontrar vancomicina en las farmacias de la calle y necesitan que se suministre desde el hospital. Veis que no estoy hablando de metronidazol. Metronidazol ha desaparecido de las guías. Te dicen que funciona, durante muchos años se ha utilizado, pero resuelve peor el cuadro, es más tóxico, se tolera peor, tiene interacciones y por tanto es un fármaco que solamente, pues a veces, yo qué sé, me llama un paciente que pues cuando ha recogido la muestra pero se ha ido al pueblo y está a 80 kilómetros del hospital y es un cuadro leve, bueno, pues que tome metronidazol. Quiero decir que, o a veces atención primaria, cuando llamamos al paciente resulta que ya lleva 5 días con metronidazol porque nos hemos despistado y no lo hemos llamado y el paciente ya se está curando, pues bueno, o sea, quiero decir, no está prohibido usar metronidazol, pero no debería estar en vuestras guías o en vuestra práctica, salvo estas situaciones un poco excepcionales. Y en la parte, digamos, de utilización intravenosa en el cuadro muy grave. Y si queréis, pues ya por un poco ir finalizando la parte de tratamiento, el trasplante fecal, bueno, está disponible en algunos centros, nosotros lo tenemos, podéis acceder escribiéndonos o llamándonos. También hay una empresa en España, en el País Vasco, que se llama Microbiomic, que tiene un programa de uso compasivo y que produce estas cápsulas. Y hemos colaborado con ellos en un ensayo clínico que ha demostrado, que no está aún publicado y que ha demostrado eficacia. Bien, el trasplante de microbiota fecal, que al principio se empezó haciendo por colonoscopia y todavía también se puede usar por colonoscopia, ha evolucionado de manera que ahora pues las personas que, en nuestro caso una microbióloga que lo produce, pues a partir de donaciones
de pacientes sanos, que se hace todo tipo de screening, ese filtrado de las heces donde están las bacterias se congela, se liofiliza y se puede encapsular en tan solo 4 o 5 cápsulas todo el contenido que normalmente antes se suministraba por medio de una colonoscopia de una donación completa de un paciente. Mi impresión es que esto es un poco menos eficaz que por colonoscopia, aunque la literatura dice que no, es igual de eficaz. Los metaanálisis dicen que la indicación es episodios recurrentes múltiples y como veis, pues hablan de una eficacia en torno al 80%. En la siguiente, nuestra experiencia es similar, un poquito más corta, 75%. Es gente muy mayor, con muchos episodios previos, no son situaciones fáciles. Pero lo que hemos observado es que cuando el paciente no se cura con el trasplante fecal, muchas veces se cura dándole después firaxomicina. O sea que es como que quedan en mejor situación. De manera que la inmensa mayoría de nuestros pacientes al final se curan. Hay algunos pacientes muy, muy comprometidos que los hemos dejado con una pauta de vancomicina indefinida de una cápsula al día. También son pacientes a lo mejor con expectativa vital ya muy mala y nos parece que no hay que seguir intentándolo y que, bueno, con esta estrategia que desde el punto de vista de la microbiota no es muy buena, pero desde el punto de vista práctico, en pacientes terminales, en pacientes funciona la supresión, digamos, con vancomicina oral. Y para terminar, quería enfatizar que yo creo que las instituciones globalmente tenemos que plantearnos manejar globalmente mejor este problema. Esta es una enfermedad muy dispersa, que la atiende atención primaria, que la atendéis vosotros en la urgencia, que la atiende un internista en la planta, pero un cirujano también, y cualquier especialista se puede encontrar con estos pacientes porque el uso de antibióticos es obviamente generalizado, y entonces no es fácil que cualquier especialista pues se sepa todo lo que os tiene, es lógico, igual que yo no me voy a saber lo último de la diabetes. Entonces, hay que intentar, digamos que, desde mi punto de vista, que haya alguien un poco responsable o que la institución tenga un protocolo que sea bien conocido, que se pueda... a veces se interpretan mal las pruebas diagnósticas, aunque veis que lo he intentado simplificar, pero a veces la gente se arma un lío. No todo el mundo, obviamente, está al tanto de las últimas guías y de los últimos fármacos. Entonces, nosotros pensamos que hay que ordenar un poco la atención a esta enfermedad. Ahora hablamos de los PROA para tantas cosas, pues desde mi punto de vista esto es algo que debe asumir seguramente el PROA de cada hospital. La siguiente. Aquí veis, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo miramos hace años, qué dispersión tan enorme de diferentes, ¿veis? 25 servicios diferentes y más de 100 médicos diferentes atendiendo a un problema a lo largo de 2 años, ¿no? Entonces, esto es un problema real que hace que probablemente, si no intervienes, la atención sea demasiado diferente de unos pacientes a otros, con inequidad, con, digamos, desigualdad en el manejo, ¿no? En la siguiente, os hablaba muy al principio de lo de la calidad de vida, y cuando ves a estos pacientes y hablas con ellos, les preocupan muchas cosas. A veces no tenemos el tiempo y la pausa para intentar solventarlas. A veces el paciente se plantea estas preguntas cuando ya está en su domicilio. De pronto son gente mayor y se agobia porque tiene nietos y le puedo dar un beso, pueden venir a visitarme. Hay 1000 cosas que les preocupan. Nosotros hemos preparado, creo que está en la siguiente, un folleto que les damos a los pacientes, un díptico, que tenéis ahí a la izquierda, un poco de recomendaciones, porque ¿qué puedo comer, qué no puedo comer? ¿Me tomo probióticos, no me tomo probióticos? Y lo más importante, les damos una vía de acceso directo y rápido en el caso de la recurrencia, ¿vale? Nosotros hemos puesto un PROA, en mi equipo recibimos en tiempo real todas las pruebas positivas, lo vemos sobre la marcha, si no lo atiende la guardia, y de manera que intentamos que un infectólogo haya intervenido en el proceso asistencial en las primeras 24 horas de todos estos pacientes, digamos, con unos criterios más o menos comunes. Y sobre todo les damos un busca al que pueden llamarnos de lunes a viernes en el caso de que tengan dudas de si tienen una recurrencia o si alguien les prescribe antibióticos. Y con esto, en la siguiente, ya voy terminando, hemos conseguido mostrar, comparándonos con otro hospital, que claro, obviamente seguimos mejor la guía europea, pero sobre todo es que los pacientes reingresan menos.
Y yo creo que es la principal, o sea, tenemos dos herramientas para que los pacientes ingresen menos. Una son los fármacos, pero ya hemos visto que incluso aunque le diéramos al 100% de los pacientes fidaxomicina, tendríamos una tasa de recurrencia del 10%. O sea que hoy por hoy no evitamos la recurrencia del todo, pero sí podemos, digamos, ofreciendo a los pacientes una atención rápida, especializada, que los pacientes no reingresen, porque no es lo mismo que al día siguiente de estar otra vez con diarrea les hagamos el diagnóstico y les pongamos tratamiento, a que el paciente empiece a dar vueltas, no relacione esto con la diarrea que tuvo hace un mes, empiece a ir a médicos, le den ciprofloxacino, pase por la urgencia, al final hasta que se diagnostica, muchas veces ya va a reingresar. Y en la siguiente os pongo algunas palabras de la prevención y la transmisión. Bueno, esto es como lo hacemos nosotros, un sistema de alerta. Bueno, básicamente estos pacientes si ingresan deben aislarse, aislamiento de contacto, lavado de manos con agua y jabón, y normalmente este aislamiento se puede retirar cuando el paciente ya tiene posiciones formadas. No aislamos, al menos en nuestra institución, a los pacientes meramente colonizados, que no tratamos. La mejor prevención es no dar antibióticos, ¿vale? Entonces, esto es un mensaje ya más general que obviamente conocéis, pero no solo por la resistencia, sino por el Clostridium, ¿no? Y en la siguiente, también les damos a los pacientes una hojita para que la muestren a los médicos en los 2 siguientes meses si alguien les prescribe antibióticos. Porque no todos los antibióticos son igual de potencialmente perjudiciales para generar la recurrencia. Por ejemplo, si tienes un problema, una infección relativamente menor, infección de partes blandas, pues con tetraciclinas o con linezolid el enfermo no va a recurrir, o es muy poco probable que recurra. Mientras que si le das un betalactámico o una quinolona, pues lo vas a precipitar. Para infecciones urinarias está publicado y hemos comprobado y constatado que una dosis única o al máximo 3 dosis de un aminoglucósido puede parecer pero es que un paciente que haya tenido 2 o 3 episodios y que viene con una cistitis leve y le soplan quinolonas o fosfomicina y te lo encuentras en el hospital reingresado unos días después, y una dosis única de amicacina o 3 dosis de gentamicina o de amicacina resuelve el problema, porque el aminoglucósido no va a alterar la microbiota, no va a llegar al colon en muy pequeña cantidad y no tiene actividad antianaerobia. Entonces, bueno, hay pequeñas cosas y trucos ahí que uno puede también conocer. Como digo, para los 2 primeros meses, después ya. Y termino muy rápidamente. Este fue un caso que me marcó a mí personalmente, porque yo atendí al paciente en el primer episodio y en el último cuando falleció, y luego recompuse la historia. Es paradigmático este señor, que tenía 89 años pero vivía solo, con un poco de ayuda social, y era independiente, sin deterioro cognitivo. Falleció 3 o 4 meses después por culpa de esta enfermedad recurrente que le fue deteriorando, porque pues, la definición de paciente frágil pasó de ser un paciente independiente a tener que estar institucionalizado, tenía recurrencias, en cada recurrencia fue a hospitales diferentes porque le movieron a un centro sociosanitario que ya no era de nuestro hospital, trataron el Clostridium tarde, no emplearon fidaxomicina, hablamos del 2014, y bueno, acabó falleciendo en el último episodio en mi hospital a pesar de fidaxomicina, en una situación en la que yo prácticamente no reconocía a este paciente de lo que se había deteriorado del primer ingreso. Simplemente para deciros esto hoy ya no puede ocurrir, no debe ocurrir. Pasamos las 2 siguientes para resumirlo. Y termino con esto. Yo creo que hay una serie de cuestiones que cada institución, y digo por tanto no cada médico pues tiene que tener formación continuada, conocer estas cosas, pero cada institución tiene que resolver una serie de problemas en el servicio de urgencias o en el escenario de urgencias, que cada uno tiene que responder, porque claro, los hospitales son muy diversos y muy diferentes, y los recursos. Entonces, yo lo que os propongo es que en vuestra institución veáis qué pruebas diagnósticas tenéis en tiempo real. Tenéis GDH, tenéis toxina, tenéis también PCR. Es decir, ¿qué podéis hacer desde el punto de vista diagnóstico y cómo organizarlo? Es que no es lo mismo que tengáis microbiólogo 24 horas que no. Y entonces esto, pues cada institución tiene que darle la solución específica. ¿Quién revisa los resultados de estas pruebas? Muchos de vuestros pacientes se van de alta pendientes del resultado que va a tardar unas horas o que no se va a hacer hasta el día siguiente. Bueno, tenéis un circuito organizado, microbiología avisa al paciente, hay infecciosas, le llama el mismo médico que lo solicitó, tenéis que tener resuelto esto, igual que, por ejemplo, con los hemocultivos.
¿Cómo organizáis la dispensación de vancomicina y fidaxomicina con los servicios de farmacia en vuestro hospital? Pues también hay que tenerlo resuelto, hay que tener un circuito para que estos pacientes reciban estos fármacos. Los criterios de ingreso, bueno, esto es un poco más fácil, los podéis tener escritos o dejarlos a criterio puramente médico, y luego pues también los criterios de aislamiento en el propio área de urgencias y posteriormente. Por cierto, las habitaciones de los pacientes, que sabéis que está perfectamente descrito que tú te puedes coger un Clostridium porque ingresas en la habitación donde hubo un paciente con Clostridium un mes antes. Es decir, las esporas se quedan. Y si no hay una limpieza exhaustiva con esporicidas, tú te puedes contagiar, y está muy bien descrito y documentado, un mes después. Entonces, en vuestro servicio de urgencias, que pasa tanta gente y que también recibís estos pacientes, también hay que darle una vuelta a donde estos pacientes sean aislados, que de alguna manera garanticéis o busquéis que se haga una limpieza diferente, exhaustiva, de ese box o de ese lugar donde está aislado el paciente. Y nada más, yo creo que estos son un poco los mensajes finales, que los podéis leer en la diapositiva. Disculpadme si ha sido muy larga la charla, quería hablar de muchas cosas y estaré encantado de escuchar comentarios o preguntas o experiencias que queréis compartir. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Realmente, bueno, yo creo que yo soy médico de urgencias, y la verdad es que me he quedado un poco chafado porque, porque realmente creo que me da la sensación de que no hacemos las cosas todo lo bien que deberíamos, sinceramente. La verdad es que bienvenido al club. me quedo con muchas lecciones. He ido y con tu permiso, creo que te voy a robar 4 diapositivas, no para utilizarlas, o sea, para utilizarlas para bien, quiero decir, no para utilizarlas en una presentación, sino para utilizarlas para hacer las cosas mejor. Me gustaría, hay un comentario pequeño, ¿no? Decías tú que estos pacientes pasan por 25 servicios, 100 médicos, ¿no? 100 especialistas, y yo me doy cuenta de que probablemente más de la mitad los vemos nosotros en urgencias y nos pasan por delante. Me gustaría que me digas tu opinión. Yo ya sé lo que vas a contestar, pero quiero que quede muy claro y que además que quede grabado. Es decir, realmente, ¿te parece razonable hoy en día no tener la alternativa a la vancomicina para dispensación hospitalaria en cualquier paciente frágil que podamos valorar? Que decir, nosotros tenemos todos los días una media, nosotros, en mi caso, ¿no? En mi servicio de urgencias vemos unas 400 urgencias de adultos diarias, ¿vale? Y aproximadamente de esas 400 urgencias, 10 pacientes son pacientes que acuden de residencias sociosanitarias. Tenemos muy claro, porque además lo he comentado con mis compañeros de Vigo, tenemos muy claro que la incidencia de esta patología está aumentando, claramente, ¿no? Probablemente tenga que ver con el tratamiento antibiótico más agresivo que hacemos, por ejemplo, de las infecciones urinarias o de las neumonías, ¿no? Las infecciones respiratorias. ¿A ti te parece que sería razonable a nivel ya no solo clínico, ¿no? Sino también económico? ¿Habría alguna forma de vender esto a la administración para poder dispensar desde urgencias, incluso a esos pacientes que se van de alta, la alternativa a la vancomicina? Mira, o sea, sin ninguna duda, muchas veces son los farmacéuticos, que no sé si habrá alguien escuchando, no tengo nada en contra, al contrario, ¿no? de los farmacéuticos, pero a veces falta la perspectiva clínica a ellos, ¿no? En el sentido de ver a un paciente con esta enfermedad, cómo se pone o cómo puede estar de malo y el impacto que va a tener. Mira, en medicina no es frecuente tener un fármaco mejor que otro. Entonces, a mí más bien alguien me tendría que convencer de a quién no se lo doy. Es que no sé si hacemos bien la pregunta. Entonces, ¿a quién se lo doy? No, ¿a quién no se lo doy? Porque le estoy negando el mejor tratamiento. Vale, y ahora, sentido común. Oye, buen uso de los recursos. La diferencia de coste es extraordinaria. No tanto porque fidaxomicina sea muy caro a lo mejor, sino porque vancomicina, o sea, también, pero sobre todo porque vancomicina es baratísimo, ¿vale? Bien,
para eso hay herramientas. Bueno, podemos discutirlas en diferentes planos. Puedes entras en el terreno de la farmacoeconomía, ¿no? Bueno, pues hay muchos estudios, pero cuando los leemos, los clínicos, pues nos perdemos un poco. Empiezan a hablar de los ABAC, los QALYs, los 30.000 euros para un año de vida de calidad. No entendemos ese lenguaje. Lo pueden usar los gestores o los políticos, pero yo creo que hay algo que sí entendemos, y es que un reingreso es algo que a un hospital le viene muy mal y al paciente también. Entonces, si yo reduzco a la mitad las recurrencias, yo reduzco a la mitad los reingresos por recurrencias. Vale, aunque ya he mencionado que hay otras herramientas que también tendríamos que implementar, ¿no? Del seguimiento de los pacientes. Y eso tú también lo puedes medir. Tú puedes decir, bueno, pues cuánto cuesta un reingreso, cuánto cuesta este fármaco. Y hay herramientas y calculadoras relativamente sencillas, que esto son cuentas de la vieja. Si las quieres hacer, las puedes hacer. Y os aseguro que yo que he hecho esos números de cuenta de la vieja, salen a cuenta. Es decir, a lo mejor no para dárselo al 100% de los pacientes, ¿de acuerdo? Pero sí para seleccionar a los más frágiles y dárselo. En mi hospital debemos estar moviéndonos ahora entre un 30 y 40% de pacientes tratados con fidaxomicina. Ya no digo qué episodio, digo en general, ¿vale? Y yo te digo que cuando empecé a dedicarme a esto tenía un 25% de recurrencias, que es lo que dice la literatura, y ahora tengo un 12, 13, 14 como mucho. Y eso obviamente es por este motivo. O sea que los fármacos funcionan en los ensayos clínicos y funcionan en el mundo real. Bueno, pues no sé, o sea, es que a mí me parece que yo es algo que llevo 10 años intentando argumentar. Y sobre todo me llama mucho la atención porque esta restricción tan severa luego no la ves en el mismo hospital cuando te subes a una unidad de cuidados intensivos y le ponen a un paciente micafungina, nidafungina, no sé qué, tal y cual, ceftazimab y bactam, tal, no sé cuánto. Es un paciente de una expectativa de vida muy mala, que no tiene infección documentada, que ya no sabemos qué hacer. Que bueno, a lo mejor yo también prescribo eso, pero yo prescribo con mucha más conformidad la fidaxomicina que el ceftobiprol ya empírico, que no sé qué, ¿sabes? O sea, el ceftalozano tazobactam empírico, no sé qué, o el cefiderocol. Entonces, un poco también o sea, para las personas que nos restringe la fidaxomicina habría que llevarles, oye, ¿y qué pasa en otras poblaciones y con otros fármacos? Ya no entro en la oncología o no entro en los biológicos. Es que el impacto presupuestario que tiene la fidaxomicina en un hospital comparado con cualquiera de estos otros fármacos que te digo es ridículo. Sobre todo con los biológicos y tal. Entonces, bueno, pues en qué estamos gastando el dinero, en qué es lo que debemos gastar. Y luego hay un argumento muy importante. No hay tratamiento empírico. Estos son pacientes que están diagnosticados de certeza. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que también es un argumento importante y se puede controlar. O sea, un farmacéutico o un gestor te puede mirar cuántas has puesto al final del año y cuánto dinero está sumando eso. Y no va a llegar, o sea, va a ser una parte ridícula del presupuesto global de la farmacia. Vale, muy bien. Mira, después ya una última pregunta que más que nada por curiosidad me parece muy interesante, ¿no? Tenéis un folleto que dais a los pacientes con las indicaciones para sus médicos de familia cuando llega la hora de prescribir un antibiótico. Eso es. Mi pregunta es, ¿esto lo extendéis al servicio de urgencias? Porque claro, yo ese folleto yo lo repartiría en mi servicio mañana. Claro. Bueno, yo te lo mando por correo. No tengo ningún problema. Sí, o sea, nosotros le damos al paciente una especie de díptico en papel cartón con preguntas y respuestas para el paciente, ¿no? De las cosas que le preocupan. Y luego les damos en un folio, en un PDF, y le decimos, mire, esto usted no se lo lea porque no lo va a entender, porque esto es cosa médica, pero si alguien le prescribe antibióticos, en los próximos 2 meses enséñeselo. Esto es un poco entonces, si van a la atención primaria, pues el médico de atención primaria, porque lo primero que decimos en eso es considere si es imprescindible realmente tratar a este paciente con antibióticos. Si la respuesta es sí, y además también les damos en ese mismo papel, les damos el mismo busca que le hemos dado al paciente
para que, y a veces, oye, para mi agradable sorpresa, pues de pronto llaman de un centro sociosanitario un médico que trabaja ¿no? en un centro de rehabilitación o de crónicos y tal, y te llama y te dice, oye, mira, que es que tiene infección urinaria, ¿qué te parece que le pongo, que no le pongo, le trato, no le trato? Y ya está, ¿sabes? Y la verdad que evitas muchos problemas. Yo recibo llamadas de los pacientes casi todos los días. A veces son teléfono de la esperanza, que no consigo localizar a mi urólogo. Vaya por Dios. Pero bueno, muchas veces la gente lo usa bien y te llama y la verdad que es satisfactorio decir, mi madre está otra vez con la diarrea, no sé si llevármela a urgencias, pues en cuanto detectas que la cosa no es muy grave, tráigame esta misma mañana una muestra. Y hablamos con el microbiólogo, se hace tal, y esa misma tarde o al día siguiente está recibiendo afidaxomicina en su casa. Pues tan fácil como eso. Y nosotros, comparándonos con otra institución, 70% de reingresos, 35% de reingresos. Bueno, yo creo que por eso, a ver, bueno, como has dicho, yo me he aficionado mucho a esta enfermedad y tengo la suerte de que trabajo en un servicio muy grande de otros muchos colegas se ocupan de otras muchas cosas y esto nos permite, bueno, pues hacer más recursos, ¿no? Pero, bueno, pues no digo que todo el mundo tenga que tener el esquema que tenemos nosotros o porque los recursos pues serán variables, pero hay cosas, pequeñas cosas que a veces no son tan costosas que se pueden organizar. Os ponía esa diapositiva ahí de un poco desde la perspectiva de los servicios de urgencias, las preguntas que tenéis que responder alrededor de esta enfermedad para organizaros lo mejor posible. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Yo, bueno, imagino que no. La verdad es que yo, en plan de broma, como dice los jóvenes, yo me quedo con tu cara, ¿vale? Porque creo sinceramente, digo, yo lo hablaba el otro día con los de Vigo, ¿vale? Yo trabajo en Santiago y ya han visto un incremento importante de los ingresos por Clostridium y realmente creo que tenemos que mejorar mucho la asistencia de estos pacientes. De verdad te lo agradezco mucho, la charla te lo agradezco mucho. Se lo agradezco también, por supuesto, a Elena por haberte invitado. Creo que para nosotros es muy bueno y yo creo que hay que pelear por tener la mejor, dicen como es, que hay que tener el mejor tratamiento posible para los pacientes y sobre todo que al final compensa económicamente. Yo estoy convencido de ello. Pues no sé, si no hay ninguna pregunta más, lo podemos dejar aquí, hemos una buena hora. Muchísimas gracias, Javier, de verdad. Encantado, si Y, os ha podido ser de y, utilidad. y yo de verdad te digo que intentaré estar en contacto contigo para un par de Y cositas. un abrazo muy fuerte para todos. Un saludo. Un abrazo. Venga, muchísimas gracias. Adiós.